Les invito a ponerse en pie, hermanos, una última vez, antes de pasar un buen tiempo sentados. Así es que vamos a leer estos versículos de Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Vamos a estar estudiando estos versículos el día de hoy, así que vamos a leerlo. Le invito a leerlo todos juntos, ¿ok? Así es que voy a esperar ahí a que lo encuentren. Y ya vamos a leer estos versículos. Efesios capítulo 6, versículos del 1 hasta el versículo 9. ¿Lo tienen? Ok, comencemos a leer a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Oremos, hermanos. Amado Señor, hemos venido a este lugar, nos hemos encontrado y reencontrado con nuestros hermanos, hemos orado a Ti, también hemos cantado a Ti, hemos declarado que Tú eres el que obra en nosotros para Tu gloria y que la obra Tuya se perfeccionará cada día hasta el día de Jesucristo. Hemos podido leer el texto bíblico, así es que estamos listos para recibir el consejo que viene de Ti. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana sea Tu Espíritu Santo hablando en nuestras vidas y que por favor no haya en nuestra mente nada que nos impida escuchar Tu palabra y ponerla en práctica. Te ruego que quites cualquier preocupación que hay en nuestra mente, cualquier ansiedad, cualquier dolor que tengamos, que podamos dejarlo de lado y podamos prestar atención a Tu palabra. Que podamos venir con humildad ante Tu palabra, agradecidos de poder tenerla y también deseosos de escuchar de ella el consejo para nuestras vidas. Gracias, Padre, por tener Tu palabra. Gracias porque podemos escudriñarla, podemos estudiarla libremente. Y oramos por aquellas personas que tienen que hacer esto pero escondidos, porque están recibiendo persecución, daño, están siendo azotados por leer Tu palabra. Así que oramos para que Tú les des fuerza también a ellos. Y a nosotros, que nos des el entendimiento necesario para poder comprender Tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Como dije, el apóstol Pablo está hablando en esta segunda sección de Efesios acerca de cómo nosotros ahora debemos practicar lo que hemos aprendido. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? Bueno, capítulo 1 hasta el capítulo 3, teoría. Todo lo que hemos aprendido y esta teología que hemos aprendido, ahora el apóstol Pablo nos está diciendo, ahora tienen que demostrar con sus frutos que ustedes han entendido cuál es su posición en Cristo y ahora cuál es su práctica en Cristo. Así es que el apóstol Pablo nos ha traído desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 en práctica. Estos capítulos están llenos de práctica para la vida del creyente. Pablo nos ha dado una cátedra de cómo el creyente debe vivir su vida a la luz de que es un hijo de Dios. Y a partir del capítulo 5, versículo 21, Pablo
lleva su enseñanza a un ámbito un poco más personal. Lleva su enseñanza a las relaciones más íntimas que nosotros como humanos podemos tener. ¿Cuáles son esas relaciones? La esposa con el esposo con su esposa, y ahora nos va a hablar Pablo de los padres con los hijos con los padres, y también los amos con sus siervos, con sus esclavos. Entonces Pablo está tocando cada área de la vida del creyente. Simplemente para que vayan conmigo en la prédica, voy a tomar un buen tiempo hablando de la familia. Entonces no se preocupen si es que ven que va avanzando el tiempo, va avanzando la hora y no pasamos a otros versículos. Voy a tomar un buen tiempo de la predicación hablando de la familia, y finalmente también vamos a hablar acerca de los amos y también de los siervos. Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad de hablar acerca de algo tan importante que es la familia. Así es que discúlpenme si es que ven ahí si se incomodan un poco, pero finalmente vamos a concluir y vamos a tratar de alcanzar a abarcar todos estos versículos. Hay un comentario acerca de estos pasajes que nos dice lo siguiente: al menos desde Aristóteles en el siglo IV a.C., la ética griega había abordado las relaciones dentro del hogar en un patrón familiar: esposos y esposas, padres e hijos, amos y esclavos. De manera constante, el interés era ayudar al jefe de familia masculino a aprender a gobernar a su familia y esclavos. En su tratamiento de tales reglas, Pablo y también el apóstol Pedro transforman la pregunta de cómo dominan los esposos y los padres y los amos a cómo pueden imitar el amor de Cristo, que conocen en sus propias vidas al nutrir a los que están a su cuidado. Simultáneamente, también las esposas, los hijos y los esclavos definen sus roles en términos de servicio a Cristo. Dejan de ser objetos pasivos en un mundo social que los desvalúa y se convierten en socios activos de Dios en su plan de llevar la unidad a una raza dividida por género, por edad y por economía. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí es ver la cultura griega que estaba dominando en ese entonces, y qué es lo que enseñaban. Enseñaban a los hombres a cómo dominar a su esposa, a sus hijos y a sus siervos, a sus esclavos. Y lo que quiere hacer Pablo y también el apóstol Pedro es cómo pueden imitar el amor de Cristo al demostrarlo a sus esposas, a sus hijos y a sus siervos. Es un cambio de mentalidad. Pablo entonces no solamente recuerda este contexto cultural que ellos tenían, sino que Pablo recuerda también que estaba hablándole a una congregación. No olvidemos esto. Esto es una carta que Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso. Y los hermanos de Éfeso se reunían para escuchar qué es lo que Pablo le quería decir a ellos. Entonces Pablo entendía estas dos cosas: el contexto cultural que les rodeaba, pero también entendiendo de que ahora somos iglesia y también somos hijos de Dios. Es decir, que Pablo asumía que en esta iglesia iban a estar las casadas, quienes estarían escuchando el llamado a estar en sujeción a sus maridos. También iban a estar los maridos, quienes van a escuchar el mensaje de amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y ahora Pablo también dirige su atención hacia los hijos, asumiendo entonces que toda la familia se encontraba en la iglesia. Y esto es importante, hermanos. Esto es muy importante, porque para Pablo la familia era algo importante y la familia en la iglesia era mucho más importante. Y quiero que se queden con esto, hermanos. Familias saludables es una muestra de una iglesia saludable. Si nosotros vemos familias que están funcionando y que son saludables, es una muestra de que esa iglesia está sana, está creciendo, es saludable. Hermanos, la familia es el diseño de Dios para que el ser humano pueda ser enseñado en la verdad del Evangelio. Pero lamentablemente hay miles y miles de familias
que están abandonando por completo el liderazgo espiritual en el hogar o lo quieren delegar a la iglesia por medio de actividades, por medio de un club de niños, por medio de los jóvenes, por medio de una escuela dominical, que no es malo, pero están delegando lo que Dios le encargó a los padres a la iglesia. O peor aún, están entregando a sus hijos al Estado para que sea Él quien los eduque. Y lamentablemente sabemos que este mundo está caído, está corrompido y está lleno de pecado. Entonces, si como padres vamos a esperar que nuestros hijos sean enseñados y educados por el Estado, un pastor decía, si le estás entregando tus hijos al César, no te sorprendas que después ellos actúen como el César. Entonces es interesante esto, hermanos, la familia en la iglesia, el crecimiento saludable de una iglesia y el crecimiento saludable de la familia. Un pastor dijo lo siguiente, si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, etc., pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado. Si tú como padre, tu deleite es que tu hijo sea un buen abogado, un buen médico, está bien. Pero si no los estás educando para que ellos honren y sirvan al Señor, estás fracasando como padre. Porque el Señor te entregó a tus hijos para honrarlo a Él. Hay un ministerio que se llama Grupo Barna. Es un ministerio que se encarga de hacer estadísticas. Probablemente alguno de ustedes lo conozca. Y dice lo siguiente, ellos estaban haciendo una estadística. Dice, la mayoría de los cristianos practicantes le dice a Barna, a este grupo, que se hicieron cristianos mucho antes de la edad adulta. Generalmente antes de los 12 años. O sea, generalmente la mayoría de los que están en la iglesia practicantes vinieron a la fe generalmente a los 12 años, a esa edad. Esto es cierto independientemente del tipo de hogar que ocupan ahora los cristianos practicantes. Para la mayoría de los adultos cristianos practicantes en este estudio, los primeros días formativos del discipulado ocurren en su familia de origen. Los cristianos entonces, los cristianos practicantes, a menudo dan créditos a sus padres como las personas que ayudaron a impartirles la fe. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué importante es la familia para el Señor? Vamos a ver algunas estadísticas que a mí me reventaron la cabeza y me afectan también a mí. Porque gracias a Dios mis padres son creyentes, ellos me educaron en la iglesia, en el Evangelio. Entonces yo estoy dentro de ese grupo. Fueron mis padres quienes me llevaron y me guiaron hacia el Evangelio también. Mi abuela, mi mamá. Hermanos, la familia, la necesidad de formar familias saludables dentro de la iglesia es urgente. Es por esto que Pablo quiere reforzar el trato que hay entre la mujer con su esposo, el esposo con su mujer y ahora los hijos con sus padres y los padres con sus hijos. Por eso Pablo está escribiendo esto, porque para Pablo era importante que la familia entera estuviese en la iglesia escuchando este mensaje para que ellos aprendieran cómo es el diseño bíblico que el Señor tiene para la familia. Así es que vamos a ver estos versículos rápidamente, versículos 1 al 4. Y esta primera parte yo la he nombrado restableciendo la relación entre padres e hijos. Y primero Pablo dirige su atención hacia los hijos, versículos del 1 al 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Parte del plan que Cristo tiene con la familia incluye a los hijos y a la obediencia a sus padres. En otras palabras, si un hijo está aportando al diseño bíblico de la familia que es otorgado por Dios, se demostrará en cuán obediente es a sus padres. Y es interesante porque esta palabra obedecer, en el original, en el griego, que fue como se escribió, está compuesta por dos palabras. Uno que es akouo, que es escuchar,
y otra es hupo, que es debajo. ¿Y qué quiere decir entonces esto? La palabra literalmente está diciendo, hijos, pónganse debajo de una voz mayor que la tuya. ¿Y saben por qué, hermanos? El modelo bíblico del Señor y lo que está enseñando Pablo es el siguiente. Cristo es cabeza del hogar. ¿Amén? Cristo es la cabeza del hogar. Luego de eso viene el hombre, quien está a cargo de su familia. El hombre es el sacerdote de su hogar. El hombre es la cabeza de su hogar. Luego de eso viene la mujer, quien está sujeta a su marido, pero su marido a la vez está sujeto a Cristo. Y luego de la mujer vienen los hijos, quienes están sujetos a sus padres. Entonces por eso cobra sentido esta palabra. Hijos, pónganse debajo de esta voz. ¿Y quién es esa voz? La voz de sus padres. Por eso Pablo hace el llamado a que los hijos estén en obediencia a Dios, a sus padres. Es decir, entonces, que los hijos se ponen bajo esta voz de los padres y por ende, por conclusión, por lógica, los hijos necesitan una voz. Los hijos necesitan una voz clara, firme y autoritativa. Pero a la vez necesitan una voz cercana, verdadera y amorosa. Y el problema en muchas familias es que los padres no están teniendo esta voz de autoridad. Y podemos verlo en miles y miles de familias, donde los hijos hacen lo que quieren y los padres no les dicen nada, porque no tienen autoridad sobre sus hijos. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Hay una voz de autoridad que tiene que estar por sobre el hijo, para que el hijo obedezca. Cada vez vemos más familias donde los hijos realmente hacen lo que quieren. Así que los padres deben tener una voz de autoridad y los hijos deben obedecer o ponerse debajo de esta voz. Pero obviamente, y como también enseñaba el pastor el domingo pasado, hay límites que el hijo puede tener para obedecer a sus padres. ¿Y cuál es este límite que pone Pablo? Dice, hijos, obedeced en el Señor. Este es el primer límite, en el Señor. Es responsabilidad del hijo obedecer a sus padres siempre y cuando sus ordenanzas no vayan en contra de la palabra de Dios. Y este caso es común, y a mí me pasó muchas veces que me preguntaban, porque yo estuve a cargo un par de años en mi iglesia en Chile, a cargo de los jóvenes, del grupo de jóvenes, y siempre llegaban jóvenes nuevos, ganábamos para Cristo, iban a campamentos, los contactábamos, amigos de nosotros que invitábamos, creían en el Evangelio, pero sus padres no eran creyentes. Entonces siempre estaba esta pregunta, mis papás no me dejan venir a la iglesia, ¿qué tengo que hacer? ¿Obedecerlos? ¿Desobedecerlos? Y la respuesta que yo tengo y que yo siempre doy es que el adolescente debe obedecer a sus padres, debe obedecerlo, pero con un espíritu noble y amoroso debe expresarle sus deseos de querer ir a la iglesia. El problema es que normalmente eso se hace con un espíritu de rebeldía. Y como mi papá no es creyente y él no me deja ir a la iglesia, yo voy a ir en contra de él. Así que no me importa lo que él me diga, porque Dios está por sobre él. ¿Y eso qué es lo que está haciendo? Está provocando que su papá cierre más su corazón, incluso al Evangelio. Entonces mi consejo, como gratis para la persona que pueda estar escuchando o pueda pasar eso, es que obedezcan a sus padres, pero con un espíritu noble, amable, amoroso, puedan expresarle sus deseos de querer ir a la iglesia. Y quién sabe si por medio de tu testimonio tu padre puede llegar al Evangelio o tu madre puede llegar al Evangelio. Entonces hay un límite que es en el Señor. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Pero hay un segundo límite que Pablo puso versículos anteriores. En el capítulo 5, versículo 31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. El segundo límite es cuando el hijo deje a su padre y a su madre y se una a su mujer, para que establezca su propia familia, el hijo ya no tiene la misma carga de obedecer a sus padres como antes. A mí me pasó, cuando yo salí de mi hogar, mi padre obviamente me seguía guiando y diciéndome cosas, pero a modo de consejo.
Entonces yo, como ya quizás un hombre más grande, responsable, yo podría escucharlo, siempre lo escucho. A veces tiene la razón, a veces no, pero yo lo escucho, yo estoy atento a lo que él me dice y finalmente tomo una decisión. Pero no es que yo lo desecho por completo. Ahora, siempre hay un ejemplo clásico de los padres que ven a sus hijos casarse y los padres se entremeten en el matrimonio de su hijo. Y ese es el peor error que puede hacer un padre. Es como que están envenenando como el matrimonio, otra familia. No hay necesidad de que el padre o la madre tenga que entrometerse en las decisiones de sus hijos, a menos que sea algo evidente y claro de que están cometiendo un error. Pero no hay peor error que un padre o una madre que se entromezca en las decisiones de los hijos, porque daña el corazón del hijo y daña el corazón de su esposa, o de su hija y de su esposo. Entonces hay estos dos límites que Pablo pone ante esta enseñanza. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, dice el versículo 1. ¿Por qué? Porque esto es justo. Hijos, les hablo a ustedes, me hablo a mí. Es justo que tú obedezcas a tus padres porque ellos a su vez están obedeciendo al Señor y realizan un gran esfuerzo para poder alimentarte, para darte educación, para cuidarte. Así que es justo que tú como hijo obedezcas y te sujetes a ellos y los honres. Es justo. Tienes que hacerlo. Es lo que el Señor te manda hacer. Obedece a tus padres. Versículo 2 y versículo 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y esta palabra honrar sugiere respeto, aprecio, valor. Los hijos entonces deben tener en alta estima a sus padres, porque así obedecen el mandamiento de Dios. Y son también de testimonio en medio de un mundo donde cada vez hay menos obediencia a los padres. Cada vez hay más rebeldía contra los padres. Entonces, si tú eres hijo, tu labor es obedecer a tus padres, porque esto es justo y porque esto trae gloria a Dios también. Y es de buen testimonio para los demás. Padres, ahora los hijos le empiezan a golpear al papá ahora. Presten atención. Versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. Es interesante porque me pareció muy loco esto. En el versículo 1, cuando Pablo dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, la palabra que está usando Pablo en el original es progenitor. O sea, tanto padre como madre. Pero la palabra que usa aquí en el versículo 4 cuando dice, vosotros padres, esta palabra es papá, es más relacionado al hombre. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios ha delegado el liderazgo del hogar al hombre. Mucho más que solo la provisión de alimentos o que el sustento económico. Es responsabilidad de los padres educar y cuidar a sus hijos. Obviamente las mujeres tienen un rol muy importante en eso. Después de extensas investigaciones, National Fatherhood afirma que los hijos criados sin su padre biológico componen el 85% de los desórdenes de conducta, 90% de los que escapan del hogar, 75% de los pacientes en centros de abuso de sustancias tóxicas, 80% de los violadores sexuales, 85% de los confinados en las cárceles, 92% de las mujeres que se divorcian, 71% de los desertores escolares, 63% de los suicidas, 64% de las jóvenes que se embarazan sin casarse y 53% de los jóvenes que se casan o conviven durante la adolescencia. Imagínense lo que afecta el no tener la figura paterna en el hogar. Pero veamos otro ejemplo. Ustedes conocen a un pastor, predicador y un escritor puritano, Jonathan Edwards. Es muy conocido. A pesar de su cargada agenda,
este pastor tenía el hábito de pasar por lo menos una hora completa con sus hijos. Y se hizo un estudio a 729 de sus descendientes. Y esto fue lo que arrojó el estudio. 300 descendientes fueron ministros del Evangelio. 65 fueron profesores universitarios. 13 fueron decanos universitarios. 60 autores de libros. Más de 100 fueron abogados. 70 fueron jueces, 62 médicos, 75 oficiales del ejército o la marina de Estados Unidos, 3 fueron congresistas electos de Estados Unidos, 1 fue funcionario del Tesoro de los Estados Unidos y 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Coincidencia? ¿O realmente esa inversión que tuvo en sus hijos tuvo sentido y tuvo valor? Hermanos, no estoy diciendo que todos los hijos criados solo por sus madres van a ser delincuentes. No, hay madres que están ahí siempre con sus hijos y a pesar de que quizás su esposo se fue, las madres hacen un trabajo increíble y muchas veces que no debiesen hacer. Ni tampoco estoy diciendo que todos los hijos con ambos padres van a ser hijos piadosos, porque tenemos el ejemplo en la Biblia de Timoteo, quien fue criado por su abuela Loida y su madre Eunice, y fue un pastor increíble. Entonces, no estoy diciendo que sea algo que tenga que pasar realmente en nuestra familia, pero es algo que nos debe llamar la atención. Así que, ¿de qué manera los padres pueden provocar a ira a los hijos? Esto es muy práctico. Por ejemplo, la extrema severidad puede provocar a un hijo. Las malas palabras, el abuso físico y emocional, los gritos, la falta de comprensión, la indiferencia, la reprensión exagerada, el favoritismo entre un hijo u otro, la ausencia de reconocimiento y estímulo por lo que ellos hacen bien. Todas estas cosas pueden provocar a su hijo a ira. Y en lugar de esto, Pablo hace el llamado a criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En otras palabras, esta palabra criarlos tiene la idea de nutrir como una flor que va creciendo, que ayuda a florecer a una persona. Así que los padres se les confía la mente, los sentimientos y el cuerpo de estos tiernos portadores de la imagen divina. La labor de los padres es increíble, hermanos. Es increíble y es importantísima. En su libro Cómo pastorear el corazón de su hijo, el escritor Ted Tripp dice lo siguiente: no podremos entender a nuestro hijo si no conocemos primero su corazón. Como padres estamos muchas veces concentrados en la conducta exterior, pero Dios dice que nuestra verdadera preocupación debe ser su corazón, pues su conducta es solo un reflejo de su corazón. La tarea más importante como padres en el tiempo que tenemos al hijo en el hogar es pastorear su corazón. Esa es la labor más importante de los padres. Pastorea el corazón de tu hijo, porque de ahí sale lo exterior. De ahí es como su actitud que tuvo de rebeldía, no es simplemente porque tuvo un mal día, es por un problema del corazón, así como cada uno de nosotros tenemos pecado en nuestro corazón. Por esto Pablo manda a los padres a criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Nuestros hijos son nutridos y alimentados hacia la madurez por medio de una disciplina firme, pero amorosa en el Señor. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: si nunca tenemos dolores de cabeza por reprender a nuestros hijos, tendremos un montón de dolores de corazón cuando crezcan. Increíble, ¿no? Lo que los padres pueden hacer en los hijos. Así es que Pablo habla acerca de esta relación entre los hijos que sean obedientes a sus padres, los padres que sean obedientes a sus hijos. Y vamos a ver un poco acerca de los siervos y de los amos en los versículos siguientes, del 5 al 9.
Esta segunda sección la he titulado Restableciendo la relación entre los amos y los siervos. Otra relación que Pablo entonces quiere restaurar en la iglesia, recordemos que esta es un grupo de gente que se está reuniendo a escuchar lo que Pablo envió. Otra relación que él quiere restaurar es la de los amos con sus siervos. Recordemos que estamos en esta congregación, la cual está escuchando la carta enviada por el apóstol Pablo. Y en medio de esta congregación se encontraban tanto los amos, quienes habían llegado al conocimiento del Evangelio, pero también los siervos, quienes también habían escuchado el Evangelio y habían creído en Jesucristo como su Salvador. Así que en esta congregación se encontraban tanto los amos como los siervos dentro del mismo grupo, escuchando lo que Pablo está diciendo. Entonces, estos dos grupos se encuentran en medio de la congregación, la cual ha sido exhortada a dejar las enemistades raciales que habían entre los judíos y los gentiles. ¿Recuerdan? Que ya no existe más, ahora somos un pueblo, ya no existe esa barrera porque Cristo la derribó. Estaba la enemistad racial, también estaba la enemistad familiar entre el esposo con su esposa, la esposa con su esposo, los padres con sus hijos, los hijos con sus padres. Y ahora también él quiere quitar las diferencias de clase social que existen entre los amos y los siervos. Versículo 5 hasta el versículo 8 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El llamado que hace Pablo a los siervos es a que obedezcan a sus amos con temor, temblor y con sencillez de corazón. Y él les dice: no sirvan al ojo como quienes quieren agradar al hombre, sino sirvan a Dios. Háganlo como siervos de Dios. El siervo entonces debe ser un imitador de la sumisión obediente que tuvo Cristo al Padre. La persona que es sierva, que sirve a otra persona, debe tratar de imitar este ejemplo que Cristo hizo con el Padre. Así que, si tú eres un trabajador, el cual está sometido a una autoridad, debes realizar tu labor como si a Cristo mismo estuviese sirviendo. Y si haces esto, el ejemplo de sumisión de Cristo estás imitando. Si es que tú eres un empleado, si es que tienes un jefe por sobre ti, sea en el ámbito que sea, tu labor es obedecer, servirlo como si estuviese sirviendo a Cristo, imitando el ejemplo de Cristo. Y a los amos, en el versículo 9, ¿qué les dice? Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. El último llamado que hace Pablo en estos versículos es hacia los amos. El apóstol llama a los amos a que dejen las amenazas contra sus siervos, ya que por sobre sus siervos y por sobre ellos mismos hay un Señor que es más alto, y Él no hace distinción o acepción de personas. Así es que, si los amos esperan que sus esclavos cristianos les sirvan con honradez y de buena gana, ellos mismos deben tratar a sus siervos como Cristo trata a los suyos, con amor, con respeto, con honradez y sin hacer distinción de personas. Así es que el llamado para nosotros, si es que tú estás en un puesto, si el Señor te ha puesto en un lugar de cargo, de autoridad, ya sea en tu empresa, ya sea en la iglesia, como maestro, como pastor, como lo que sea, tu labor es reflejar a Cristo por medio del buen trato hacia tus empleados o hacia las personas que están por debajo de ti. Haz con ellos lo que Cristo también hizo contigo. ¿Qué fue lo que hizo Él?
te tomó siendo un esclavo de pecado y ahora te convierte en un esclavo suyo por amor. Ahora Él mismo te llama su amigo y te hace partícipe de las bendiciones de pertenecer a su familia. Así es que si tú estás a cargo de una empresa, si estás a cargo de gente que está trabajando contigo, por favor considera y por favor mira el ejemplo de Cristo. Cómo Cristo actuó contigo y a la misma vez cómo tú puedes reflejar a Cristo a esas personas por medio de un buen trato. Solamente unas aplicaciones al finalizar estos pasajes. En primer lugar, hijos, está claro lo que dice Pablo, obedeced en el Señor a sus padres. Esto es justo, esto trae gloria a Dios y honra la vida y el esfuerzo de sus padres. Así es que si los hijos están escuchando, honren y respeten a sus padres. Amén, dicen los padres. Sí, respétenme. Segunda aplicación para los padres. Padres, preocúpense por educar a sus hijos en el temor al Señor desde una temprana edad. Ellos comienzan a pecar desde pequeños. Así es que tu enseñanza debe empezar desde temprana edad. Preocúpate del corazón de tu hijo. No provoquen a ira a sus hijos. Sean honestos con ellos. Modelen el Evangelio en sus vidas primeros, antes de querer demandarlo en la vida de sus hijos. Un recuerdo que yo tengo muy claro de mi padre fue que una vez tuvo una mala actitud manejando y discutió con otra persona de otro carro. Y nosotros estábamos sentados atrás, nosotros éramos pequeños. Entonces cuando llegamos a la casa, mi papá nos sentó a todos los hijos y nos pidió perdón por el mal ejemplo que él nos dio. Y eso me quedó marcado, porque yo jamás había visto a mi papá como así, reaccionando tan mal. Pero obviamente él sabía que eso iba a afectar quizás a nosotros, en la imagen también que teníamos de él. Él nos sentó y nos dijo, perdonen por la actitud que tuve. La otra persona podría haberse bajado con una pistola, podría haberme disparado, y ustedes pierden a su papá. Y eso me quedó muy marcado. Así es que si es que tú eres padre, sean honestos con ellos. Si te equivocas, pídeles perdón, no pasa nada. Eso es mejor para tu hijo. No provoquen a ir a sus hijos. La tercera aplicación, siervos, imiten a Cristo en la sumisión que tuvo con el Padre. Sométanse a sus amos terrenales. Sirvan con sinceridad, con amor y en integridad. Tenemos muy marcado eso de que si no está presente el jefe, yo puedo hacer lo que quiera. O puedo quitar esto de la empresa porque ellos no lo ocupan, así que a mí me sirve. Sirvan al Señor por medio de servir a sus amos terrenales también. Y cuarto, para los amos, aquellos que están a cargo de personas, reflejen a Cristo por medio de un buen trato hacia sus empleados y sirvientes. Tengan un buen trato con ellos, páguenles lo debido y a tiempo. Eso es típico, ¿no? Que el jefe no paga a tiempo. Honren el trabajo que ellos realizan y reflejen a Cristo también por medio de esa enseñanza hacia sus empleados. Que el Señor nos dé el valor y obre en nosotros para actuar en cada una de estas etapas de nuestra vida. Algunos son hijos, otros son padres, algunos son empleados, otros son los empleadores. Que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para actuar en obediencia a su palabra. Oremos, hermanos. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu clara palabra, porque no hay duda, Señor, de lo que nosotros tenemos que hacer. Es tan clara, es tan evidente lo que el apóstol Pablo nos dejó a nosotros, que nosotros no podemos hacer oídos sordos o hacer como que no sabemos o no entendemos. Está en nuestro idioma, está tan clara que lo único que nosotros tenemos que hacer ahora es obedecerla. Yo te ruego que tu Espíritu nos ayude a hacer esto. Yo te ruego que tu Espíritu obre en nosotros
para ser buenos hijos, para ser buenos padres, para ser buenos amos y buenos siervos. Señor, y si es que hay alguien aquí que no ha creído en ti, todo esto es puro moralismo. Todo esto es simplemente cumplir con una apariencia religiosa. Así que yo te ruego, Señor, que si alguien está aquí escuchando esto y no ha creído en Jesucristo como su Salvador, todo lo que va a hacer por medio de este pasaje va a ser simplemente moralismo, porque no hay un poder que obra en él para hacer todas estas cosas para tu gloria. Así es que yo te ruego, Señor, que tú obres en la vida de estas personas que no te tienen, para que puedan comprender el amor de Cristo, para que puedan entender el sacrificio de Cristo, para que puedan vivir para tu gloria, así como nosotros hoy estamos intentando cada día hacer las cosas como tú nos demandas que le hagamos. Te damos muchas gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, tu bendición para nuestras vidas durante esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.